Eduardo Carrasco, músico que ustedes conocen muy bien, pero también un destacado formador de varias generaciones ya de filósofos en Chile. Saludamos al Colegio Pedro de Valdivia de Peñalolén, a las juntas de vecinos, Blas Cañas, El Progreso, a la Escuela de Trabajo Social, que seguramente hay alumnos escuchándonos en esta jornada, a la SCD y a la Asociación Chilena de Filosofía, y por supuesto a la Casa de los 10 que nos acoge, esta gran casona ubicada ahí en el centro de Santiago. Seguramente Eduardo la conoce también y Claro. conoce parte de la historia intelectual que tiene esta casona. Claro. Eduardo Bueno, Carrasco nació en Santiago, músico, compositor, poeta, escritor, cancionista, voy a decir, y filósofo. Director musical de Quilapayún, estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene una larga trayectoria de formador en la Universidad de Chile y ha publicado varios libros de filosofía y algo por lo cual me tiene preocupado el encuentro de hoy día, que es un gran conversador, tiene unas conversaciones preciosas publicadas con Roberto Torretti y con Roberto Mata, por ejemplo. claro. Como solista también ha grabado los discos Carrasco y Carrasco 2. Este último recibió el premio Pulsar en la versión anterior de los premios. Así es que Eduardo Carrasco, maestro, profesor, amigo ya diré también, con cierta patudez, pero muy contento de tenerte aquí en esta conversación que va desde la reflexión al sonido que palpita. Muy buenas tardes, Eduardo. Te interrumpí, quería Hola. decir algo de la Casa de los 10. Buenas. No, quería agradecerte esta oportunidad de conversar. Como tú lo decías, a mí me encanta conversar, me parece que es una actividad y una oportunidad siempre. Tú eres un tipo curioso, así que estoy seguro que puede ser una conversación interesante. Y bueno, muchas gracias a ti y a todas las instituciones y a todos los que nos están viendo y escuchando. Así que, bueno, Eduardo, yo estoy dispuesto a todo. Eduardo, hace unos años atrás tuvimos la suerte de que nos invitaron a la Católica del Norte y fue Claro, ahí donde empezamos ya a tener algunas conversaciones paseando por esas playas ahí en claro, Coquimbo, y ahí pude ver algunas cosas ya a viva voz, porque también tienes un libro de conversaciones contigo mismo que reflejan un claro. poco tu propio ser. Pero para la audiencia de hoy, y es la pregunta que le hemos hecho a todos los invitados, es como que nos cuentes tu relación como de infancia que tuviste con la música, cómo se daba la música en el seno familiar. Bueno, mi familia es una familia que no era artística, digamos, no estaba vinculada a los medios artísticos. Mi padre trabajaba en la papelera, mi madre no trabajaba, estaba en la casa. Y no tenían una gran relación así profunda con la cultura y eso.
Mi madre sí le encantaba la zarzuela, y en esa época, pero en la radio se transmitían las zarzuelas. Todas las semanas había por lo menos una, a las 3 de la tarde, duraban hartos, son como, tienen la duración casi de una ópera. Y entonces eran 2, 3 horas que mi mamá escuchaba esas cosas y cantaba, le encantaba cantar. Tengo ese recuerdo de mi madre cantando, trabajando y cantando, digamos, haciendo las cosas a la casa, siempre cantando. Así que esa es como la relación de infancia. Ahora, cuando yo era chico, empecé como a tomar instrumentos que caían en mis manos y me puse a tocarlo, digamos, con una cierta facilidad, ¿no? Sin ninguna pericia real, pero podía sacar melodía. Por ejemplo, había un acordeón en mi casa que tocaba, la armónica la tocaba. eh, y después cuando más grande empecé a aprender a tocar la guitarra, las posturas de la guitarra. Esa, hay que decir que nuestra generación es una generación que estaba, que tenía mucha relación con la música argentina, con las zambas argentinas, las canciones de Atahualpa. Y esas cosas eran fáciles de aprender y de cantar. Y con mi hermano, por ejemplo, Julio, con el que después se formó el Quilapayún, cantábamos esas cosas, cantábamos juntos. Después, bueno, más adelante vinieron los Beatles y también cantábamos esas canciones juntos. Y siempre nos gustaba eso. Ahora, como te digo, era una cosa muy generalizada. En mi generación, no sé, todos los que podían tocar la guitarra la tocaban, ¿no? Y en las fiestas se tocaba mucho, se cantaban muchas esas zambas, en las fogatas, en la playa, cantaba con la guitarra. O sea, teníamos una relación muy, muy directa con la guitarra. Y bueno, así, esa fue como mi relación eh, con la música, con hacer música. Pero yo diría que soy más bien una persona melómana, ¿no? Que me gusta mucho escuchar música. Y la música, como en mi casa no se escuchaba eso como cosa habitual, tuve que hacer un camino propio, digamos, un camino como de descubrimiento, ¿ya? Y eso se produjo de una manera muy curiosa. Yo estaba enfermo y, y de repente empezó a sonar una música que no era la que yo escuchaba habitualmente, que era música popular. Y estaba muy cansado, me sentía cansado como para moverme y sintonizar la radio en otro lugar. Entonces me quedé ahí tendido y empezó a sonar entonces un concierto, ¿ya? Que yo no tenía idea que lo que era un concierto, ni siquiera sabía que eso era un concierto, no sabía qué cosa era eso, qué tipo de música era, no podía clasificarla. Y empecé a escucharla. Y eso fue como una revelación, así, se me abrieron las puertas de una cosa, pero maravillosa, así, que no me cansaba de escuchar eso, y me transformé. El concierto en cuestión era el concierto en la menor de Grieg, del, del, del músico, ¿no? Edvard Grieg.
y por lo tanto era un concierto romántico, ninguna cosa demasiado sofisticada, pero para mí era una verdadera maravilla. Y me empecé a fanatizar con ese concierto. Lo escuché, no sé, tal vez la música que más he escuchado en mi vida, porque lo escuchaba una y otra vez y me parecía siempre una cosa maravillosa y lo cantaba y en fin. Y después empecé a abrirme poquito a poco a otros conciertos para piano. O sea, era como que para mí la música eran los conciertos románticos para piano, ¿verdad? Y empecé a escuchar, qué sé yo, los conciertos de Schumann, de Beethoven, de Mendelssohn, de todos los grandes románticos. Y bueno, y lo único que escuchaba eran conciertos para piano. O sea, la música, ponte tú, para violín o para cualquier otro instrumento no existía para mí. Tampoco la música sinfónica. Y poco a poco fui aprendiendo, empecé a tener interacciones con otros jóvenes o niños que también escuchaban música. Y ahí entonces se me empezó a abrir un mundo, que es el mundo de la música clásica, que para mí es la música. La verdad es que la única música que yo escucho, sí, y he escuchado toda mi vida, desde ese concierto de Grieg hasta ahora, que en fin, he pasado por todas las épocas de la música y por todos los estilos, y en fin, compositores de todas partes. Siempre estoy como descubriendo cosas nuevas. Eh, y bueno, esa es la música que yo escucho, esa es la relación que yo tengo con la música. Entonces, en mí, yo te diría que se da como una dualidad entre la música que yo hago, que es la música popular, ¿no es cierto? Que en realidad es la que puedo hacer más o menos honorablemente, y la música que yo escucho, que es la música clásica. O sea, hay como una dicotomía, entiendo, entre las dos cosas. Y para mí la música es la cosa más bella y más misteriosa, más enigmática, que puede existir una cosa, pero fantástica. No, te lo digo, cada vez que pienso por ejemplo, cuando piensas tú el soporte de la música, ¿qué es la música? Y entonces es la partitura, es el sonido, es lo ¿qué es hacer música? ¿Entiendes? Y es muy raro eso, porque la música está, por ejemplo, está en una partitura. Tenía un amigo que era un griego que está iniciándose como director importante en Europa, ha hecho carrera ahora, uno de los grandes directores que dirige las grandes orquestas en distintas partes. Y eh, y salíamos a veces al campo, tenía una casita fuera de París, te hablo de la época del exilio, y salíamos a caminar. Y él llevaba las partituras, porque siempre está estudiando partituras. Y entonces caminábamos y él iba leyendo las partituras. Y yo pensaba, claro, este tipo está escuchando música, ¿entiendes tú? Pero una música que suena en su imaginación. Suena, él está escuchando algo que no suena, ¿entiendes? Claro. Antes de poner la nota. Claro, antes de poner la nota, pero él la está escuchando. Eso es lo raro de esto, ¿entiendes tú?
porque tú podrías decir la música es el sonido, pero no es el sonido, porque en ese caso extremo no hay sonido, no existe el Claro. sonido. Y eso es lo que te explica que, por ejemplo, Beethoven, sordo, hubiera compuesto la novena sinfonía, que nunca escuchó, o que escuchó de manera, no sé, muy rara, digamos, porque ya casi no escuchaba nada. Entonces, la música es muy rara en ese sentido. No, no, no es física, en realidad, ¿entiendes? No es, es platónica. Es la cosa más platónica. Bueno, las ideas también son así, ¿eh? Pero porque pasa también con la lectura, tú lees en silencio y estás leyendo palabras que deberían sonar, pero que Sonoras. no importa, tú entiendes, tú rehaces el sonido con tu imaginación y entiendes la palabra, pero la palabra no es el sonido, es obvio, ¿no? La palabra puede estar escrita, puede estar... Y la música también, la música puede estar escrita, puede estar grabada, ¿entiendes? Por eso que es tan distinto el rol del intérprete que transforma la música en algo sonoro, Que la y el escribe. compositor, que como decía el maestro Becerra, es el primero que escucha una música. El Eduardo, compositor es el primero que escucha, ¿entiendes? Escucha lo que no suena y él lo traduce en una partitura. ya que Pero estamos como rescatando el sí, patrimonio, disculpa, parte de de la experiencia como compleja de la música de Quilapayún es la relación que tiene con notables compositores chilenos. claro. Ya que mencionaste ahora a Becerra, me gustaría que memoraras parte de la relación que tuvieron con otros compositores chilenos importantes. Bueno, tuvimos prácticamente con los más grandes compositores chilenos, pero también tuvimos vínculos muy afectuosos por ejemplo, Luigi Nono, el compositor italiano, eh, que tiene obras magistrales maravillosas, eh, algunas de las cuales tienen que ver con Chile, porque él era muy cercano a Chile. Estuvimos en su casa mostrándole una obra que estábamos haciendo. Nos dio varias ideas. Pasamos un día entero con él porque trabajamos con él en su casa en Venecia. Y bueno, tuvimos relaciones con muchos chilenos, con Sergio Ortega, por supuesto, que fue muy cercano, fue amigo, ¿no? Hicimos música juntos, nos divertimos mucho haciendo, y grabamos, qué sé yo, las cosas que él componía, desde canciones contingentes hasta canciones, hasta la fragua o obras de mayor envergadura. Y después con Lucho Advi, que conocimos a través de Sergio, y por iniciativa de él, digamos, porque eso también es curioso como historia, porque Lucho eh, nos vio en una actuación en el Teatro IEM, que era el teatro del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. Y ahí nos vio en un concierto con Víctor Jara y quedó muy impresionado con el grupo. Y empezó a escribir esta obra, la cantata Santa María, pensando en este grupo que él había escuchado y que no conocía, digamos, a mí me conocía personalmente porque yo fui su alumno en el curso de estética en la Universidad de Chile. Y entonces me conocía, pero no nos conocía al grupo mismo, no nos
conocida. Ujú. Entonces él, a pesar de eso, nos hizo esta obra y cuando la tuvo terminada, nos contactó para mostrarnos. Y ahí nos mostró la obra, en fin, él de haber estado muy seguro de su valor, porque la hizo para nosotros sin Sí, digamos, sin hablar con nosotros, sin decirnos, oye, voy a hacerles una obra. Y así, fue una sorpresa, un regalo. ujú. Y bueno, el regalo se transformó en una maravilla, en una cosa ya clásica de la música chilena. Y bueno, después trabajamos también con Cirilo Vila. Yo era alumno de él en, la, en el conservatorio, porque, bueno, es toda una historia eso, como llegué yo al conservatorio. El asunto es que llegué tardíamente, pero llegué como al comienzo de la UP, y de ahí entonces mi profesor de composición era Cirilo Vila, y nos hicimos bastante amigos, eh, y bueno, nos hizo algunas canciones, y después tuvimos el proyecto de hacer una obra que era la Cantata del Carbón, que era como una cantata dedicada a la gesta de los trabajadores del carbón, que bueno, casi estuvo terminada. Yo no sé, nunca voy a saber si la terminó efectivamente o no, pero varias partituras llegaron a nosotros en Francia Ujú. y montamos varias cosas que fueron grabadas, pero la obra en su totalidad no quedó incompleta. Eh, Después también trabajamos con Juan Orrego Sala, a quien conocimos en Estados Unidos, y después tuvimos toda una relación epistolar, y a través de esas cartas que iban, compuso para nosotros este Canto para Bolívar y algunas canciones también que no fueron montadas. Pero el Canto para Bolívar sí, y fue un logro para nosotros, porque es una música muy elaborada, hubo que trabajar mucho los coros, está Sí, hecha con yo la, gran... la tengo Sí, ahí claro, ahí en está. este disco. Este. Sí, un fantástico disco ese. Bueno, y después, bueno, ¿qué más? Bueno, yo conocía muchos músicos con los cuales he sido amigo durante toda mi vida, digamos, como eh, Fernando García, que es un compositor eh, importante de la música chilena, Premio Nacional de Arte, eh, con el cual hice un libro también de conversaciones con él, Sí. ¿no? Eh, y, y bueno, y Gustavo, con quien hicimos muchas cosas. Hicimos, eh, empezamos trabajando lo que te diré yo, como era como un modo de trabajo a partir de la partitura. Eso Ujú. fue el gran, digamos, cambio que introdujo en el grupo. Y, y para eso nos hizo una obra que es una obra muy hermosa, que es América, que es una cantata basada en un poema de Neruda, que él hizo eh, sobre la base de una técnica eh, que es muy curiosa, porque es la superposición de tonalidades, que se llama politonalidad, donde Ujú. uno canta en un tono, el otro canta en otro, y los instrumentos están tocando en otro. Entonces, esa unidad produce unos efectos muy curiosos de sonido. Y bueno, a nosotros nos encantaban todas esas experiencias, fueron
fenomenal, la vivimos siempre como un avance, porque sabíamos que la música, en realidad, donde se juega la gran, la gran aventura de la música, en la música clásica. Eso no es discutible, ¿no? Por supuesto, la música popular es muy bonita, puede ser muy expresiva, se puede llegar muy lejos con eso, como se ha demostrado, digamos, en lo que han hecho muchos grupos. Se puede llegar lejos, pero donde se juega el campeonato oficial, digamos, en la música clásica. Ahí es donde se emplean todos los recursos y donde hay mayor libertad formal. Entonces, en el campo de la música popular, tú tienes ciertas normas, ciertos esquemas, que el esquema canción, que rara vez se rompe esa forma, ¿no? La forma en canción. Casi todas las canciones tienen esa forma de estrofa, estribillo, en fin. Y más o menos la métrica es más o menos también bastante estable, digamos, rigurosa. Y hay también dentro de la música popular formas más libres, pero donde la libertad total es en la música clásica. Entonces, para mí, por lo menos, esa ha sido la verdadera música, que yo no he hecho, ¿entiendes? Y no he hecho porque no tengo una formación completa, musical, y bueno, llegué tarde, además, a la música. Entonces no pude hacer eso. Sí, pero yo Pero he quería, hecho esta otra música que también yo es válida. quería hacer notar ese punto de encuentro que hay justamente con esta banda Quilapayún, que hace un trabajo con distintos músicos muy importantes de la música chilena, y eso Claro, tiene que haber sido por algo, ¿no? Ahí tiene que haber habido una intención, claro, una intención, un respeto y un punto de encuentro con ese tipo de sin música duda, también más claro, formal, sin que a veces duda. aparecen como divorciados generalmente, ¿no? Lo popular con lo... Claro, aparecen divorciados, como tú dices, porque de ambos lados hay prejuicios. Muchas veces desde la música clásica un poco se desprecia la labor de los músicos populares y no se entiende que hay un juego de poesía, de sonoridad, ritmo, que son verdaderamente creativos. Y la belleza está en todas partes, ¿entiendes? Tú no estás solamente... Lo que pasa con la música clásica es que es un ámbito de mayor libertad y por eso que hay estos grandes, estos tremendos órganos, ¿no es cierto? Por decir, instrumentos, ¿no? Estos tremendos instrumentos que son la orquesta sinfónica, ¿no? Con coros y de niños, de hombres, mujeres, con órganos detrás, en fin, una cosa monumental, ¿no? Que no existe en la música popular, ¿no? Eso no se hacen cosas así tan grandiosas, ¿ya? Sí. Y además sin ningún límite. O sea, tú puedes escribir una sinfonía que va a durar una hora y tanto, no sé. Pero en la música popular las cosas son más limitadas, ¿ya? Aunque también, como demuestran las cantatas, se han hecho cosas de mayor ambición. Pero bueno, son prejuicios de un lado y de otro. Me acuerdo que de parte
de muchas personas que trabajan en el folclore o en la música popular, hay también como una especie de confianza, ¿no?, hacia la música clásica, o de incomprensión, ¿no? Porque no se escuchan uno a otro. No escuchan la música del otro, ¿entiendes? Los populares se quedan dentro de la música popular y los clásicos dentro de la música clásica, y no se escuchan uno a otro. Y hay que escucharse porque, como te digo, la belleza está en todas partes, no está solamente en una. Y digamos, la belleza, es muy curioso lo que pasa con la belleza, porque eh, la- hay obras magistrales, incluso dentro de la música clásica, que son, pero ya lo más mínimo que se pueda imaginar, ¿entiendes? Que es solo una melodía, que es, por ejemplo, no sé si tú has escuchado unas canciones como infantiles de Arvo Pärt, que es un gran músico actual. Ahí esas obras son bellísimas, bellísimas, y son solamente notas de piano, ting, 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 ¿entiendes? Que se van sucediendo y van configurando unas melodías preciosas y unos acompañamientos, pero mínimos, que es una nota. O sea, cosas que son de los recursos, de los mínimos recursos, y tú puedes hacer una maravilla, una cosa que va a quedar eternamente en la historia de la música. Como Sí. puedes hacer esas gigantescas sinfonías de Bruckner o de Mahler, ¿no? O las óperas de Wagner, que son cosas gigantescas, ¿no? Eduardo, tú también te has dado la licencia y has grabado tus discos de solista, has hecho Claro, también ahí como una recopilación de varios estilos musicales, has incluido no solo como una canción de autor, de compositor o de trovador, sino que has incluido también otras sonoridades populares en tus trabajos claro, como solista. claro. Cuéntame un poco de cómo se fueron generando esos trabajos. Bueno, mira, el primer disco solista yo lo hice hace mucho tiempo ya. Creo que fue en el 2006. Eh, y yo estaba fuera del conjunto en esa época, no estaba trabajando con el Quilapayún. O sí, no estaba. O el 96 fue, quizás, el 96. El 2006 ya estaba ya, pero el 96 no estaba. Y entonces eh, eh, se habían ido acumulando canciones, porque yo me había quedado en Chile, digamos, por eso no seguí formando parte del grupo, que se quedó en Francia. Y, y yo entonces, no por haberme alejado del Quilapayún, dejé la música, seguí haciendo cosas. Y, y empecé a hacer cosas mucho más personales. Eso es lo agradable que tuve ese momento, es que podía ser, o sea, cuando estaba con el conjunto, y ahora pasa un poco lo mismo, eh, tú tienes que interpretar al grupo, tienes que hacer cosas que no son tuyas solamente, sino que tienen que ser compartidas con los otros. O sea, tú no dices yo, o si dices yo, dice un yo que es cualquiera de los otros que están ahí, ¿no? Pero no puedes decir yo verdaderamente yo, o sea, mi experiencia, lo que me pasó a mí, ¿no? O lo que yo pienso, o yo imagino, etcétera, porque son cosas personales, ¿no? Tú no puedes obligar a tus compañeros a hacerse cargo de tu,
de tus cuitas personales. Entonces, se me ocurrieron muchas canciones que eran canciones de amor, canciones familiares, recuerdos de mi padre, o canciones que le dediqué a mi mujer de esa época que estaba embarazada, por ejemplo, encinta o cosas así. Y entonces se fueron acumulando y de repente tenía suficientes canciones como para hacer un disco, y hablé con el sello EMI, que fue el que lo editó, se interesaron mucho y se editó el disco. Ahí había varias canciones que a mí me siguen gustando, ¿no? Algunas, incluso recuerdo que por ejemplo, la tercera, No me la pierdo, fue candidata en el Festival de Viña. No ganó, pero la presentó Alejandro Bianchi, el hijo del gran músico chileno, Vicente. Y la cantó él con su grupo. Y otras canciones también. Algunas, durante esa época hice varias canciones de amor que presentó también Osvaldo Díaz, con mucho éxito en los festivales. Ganamos varias cosas, la OTI, estuvimos varias veces en el Festival de Viña. O sea, tenía sentido hacer ese tipo de cosas. Y se juntaron esas cosas y se armó ese disco. Y bueno, y ahora lo que ha pasado, porque el último disco fue mucho tiempo después, pasaron muchos años, y el Carrasco 2 lo hice también un poco en esa situación. Por un lado está el conjunto con el cual yo trabajo y me encanta hacer cosas con ellos, pero que tiene esa... digamos, no, es como una limitación de que tú tienes que representar a los demás, tienes que hacer canciones que valgan colectivamente. Y bueno, ya han seguido apareciendo canciones que son más personales, y con esas armé ese segundo disco, que ahora estoy armando un tercer disco de ese tipo de canciones. Y en ese tipo de música yo me siento bien libre, o sea, no me encasillo. Hago lo que venga, digamos, rock, lo que sea, lo que concordemos con la persona que se encarga de la producción, que en el caso actual, digamos, es Fernando Julio, del Inti Illimani Story, con el cual he estado trabajando durante todos estos últimos tiempos. Hemos hecho varias canciones, cosas con mucho éxito. Estamos muy entusiasmados trabajando juntos. Por ejemplo, hicimos esta canción que grabamos con Pablo Chile, que es la canción Aburrido, ¿no? Que es una canción que ha tenido un éxito sorprendente. Ya estamos llegando a los 2 millones de escuchas en Spotify y otro tanto en YouTube. O sea, cosas muy exitosas, que son al mismo tiempo un poco, yo te diría, secretas en un cierto sentido, que no, o sea, uno diría una canción de 2 millones debería así estarse tocando mucho en la radio, qué sé, pero no pasa eso. O sea, circula por las vías de las redes, ¿no? Sí. Las redes. Y bueno, he estado haciendo cosas con Fernando, canciones con colaboraciones. Es muy entretenido trabajar así. Bueno, o sea, ahí salen canciones como Roger Waters, ¿no?
como Roger Waters, por ejemplo. Se fija que con Ismael, con el cual también hemos hecho ya 2 discos. No todas las canciones son contextos míos, pero casi todas las canciones que están en esos discos son contextos míos. Entonces también es una colaboración entretenida. A mí Uno me más, encanta otra hacer, del último tiempo. claro, otra del último tiempo. Uno más, otra que se llama Corona Blues. Otra, bueno, y como te digo, hemos hecho varias más que están grabadas, pero que no se han difundido. Pero a mí me gusta mucho trabajar con otras personas que tengan otras habilidades, que tengan otros gustos, con las cuales, por ejemplo, entregar textos a Ismael es súper agradable, porque él hace la música en un estilo que a mí me interesa, ¿no? Lo mismo con Fernando. Con Fernando casi todo lo que hemos hecho es muy bueno. Hicimos, por ejemplo, la nueva Constitución, que es como una especie de cueca, que me encanta, o sea, la encontré muy buena. Hicimos otro vals precioso que lo vamos a grabar ahora, que se llama El Tren al Paraíso, que hay una versión que circula y en fin, hemos hecho muchas cosas y vamos a seguir haciéndolas porque en esta situación de pandemia estamos como obligados a seguir vivos, ¿eh? No se Y, puede y la creación colgar es los guantes. una vía de escape, una válvula de Claro, respiración. no sé si de escape, pero por lo menos te hace sentirte vivo, porque lo que tiene esta situación es que eh, tú estás encerrado, pierdes el contacto con la gente y empiezas a perder el contacto con tu vida, lo que era tu vida, lo que siempre fue, ver gente, conversar, encontrarte con los amigos, qué sé yo, hacer una vida, lo que se llama normal. Y eso empieza a perderse y te quedas encerrado viendo series de televisión y cosas así, dándote vueltas por los pasillos de tu casa, como una especie de león enjaulado, así como que no te dejan salir. Que es un poco triste eso, como vida. Sí. Entonces, de repente estar metido en una canción, produciendo la canción, corrigiendo esto, grabándola, todas estas cosas, el teléfono ha sido muy protagónico. Entonces, estar en esa onda es fantástico. Sí. Es como, claro, una tabla de salvación, sí, es cierto. Eduardo, una vez conversábamos, no sé si presentarlo como parte de un desarraigo o a la inversa, de un arraigo. En ti Sí, hay una sensación de arraigo, desarraigo, pero que permite en ti un rescate por decirlo así, francofilio, ¿no? De sí, música francesa, de cine francés. También me claro, gustaría que comentaras un poco de eso, de tu vida, de los referentes que tienes ahí en el cine y en la música francesa. claro. Bueno, piensa tú que, bueno, o sea, la historia de Francia viene de lejos, porque mi familia, mi madre era de origen belga, y belga walón, que son los belgas francófonos. Eh, y esos belgas son muy francófilos también, son muy cercanos a Francia. Eh, Tienen una cultura que es prácticamente
la cultura francesa, son como unos franceses que están más allá del límite. Entonces, en mi familia Francia estuvo muy presente siempre, ¿no? Mis tías se vestían en tiendas francesas, les llegaban los vestidos en unas cajas grandes, así, de las Galerías Lafayette, y era una... París era una especie de paraíso lejano, ¿no? Todas las cosas buenas habían ocurrido ahí, o ocurrirían ahí. Y mi padre, por otro lado, que era hijo de un militar, que había estado mucho tiempo en labores diplomáticas, de repente llegó a Francia y se quedó mucho tiempo en Francia. Entonces mi padre vivió toda su parte de su niñez y juventud en Francia. Se educó en colegio francés y hablaba francés perfectamente. Y entonces también él seguía soñando siempre con sus paseos en bicicleta para ir a Versalles o para ir a no sé dónde. Y entonces siempre Francia fue como una especie de punto fabuloso, lejano, que claro, al principio era solamente una vaga idea que me habían transmitido todos estos parientes. Y cuando yo llegué a Francia me pasó una cosa muy rara. Cuando llegué a París tuve una sensación que también tuvo Neruda, ¿no? Que lo dice en un poema. Él dice que él sintió, digamos, que su pan estaba esperándolo en la panadería. O sea, como que habían hecho también pan para él. Esa era la situación, ¿no? O sea, que no llegaba ahí como un extranjero, sino que, ¿entiendes? Tenía su pan hecho, habían pensado ya en él. Y a mí me ocurrió lo mismo, o sea, todas las cosas, me acuerdo, las entradas del metro, las calles, los cafés. Yo llegué el año 67, antes de mayo del 68. Entonces, tuve una situación muy, muy especial. Además, me encontré con un país muy abierto a América Latina. Está como de moda América Latina, Cuba, la música andina, etcétera. Y todas esas cosas a nosotros nos ayudaron mucho porque rápidamente grabamos en Francia. Imagínate, la primera vez que estuvimos en Francia, tuvimos 7 días o 8 días, no más que eso, y grabamos un disco con Juan Capra, hicimos conciertos, hicimos un montón de cosas. Ya la segunda ya llegamos, o sea, hicimos programas así, pero muy importantes, ¿no? En Francia. Y los discos nuestros empezaron a escucharse. El canto de la Cuculí se hizo prácticamente una canción muy escuchada en las radios. Nosotros andábamos en la radio y de repente sonaba el canto de la Cuculí, entonces nos sentíamos muy cercanos, como muy bien acogidos. Hicimos un programa con Charles Trenet, el programa de fin de año del año 70, cuando llegamos por segunda vez. Entonces, hay toda una historia con Francia y tuvimos esa suerte, porque fue una suerte increíble, que en el momento en que vino el golpe de Estado, nosotros estábamos en Francia. Por eso nos quedamos en Francia. No, la verdad es que si hubiéramos estado en Tombuctú, no habríamos tenido que quedar en Tombuctú. No teníamos muchas posibilidades. No era cuestión de cambiarnos de lugar, de irnos a dónde. Todo eso parecía una aventura. Así que estábamos en Francia y nos quedamos en Francia. Nos pasó como a los Intis.
y estaban en Italia y se quedaron en Italia, ¿no? ¿Qué otra cosa iban a hacer? Y tuvimos esa suerte, te digo suerte porque era un país donde ya nuestra música había echado unas pequeñas raíces, ya habíamos cantado en muchas partes. No te digo que éramos conocidos, pero bueno, ya teníamos un espacio, habíamos actuado en la Fiesta de la Humanité, que es una cosa, 100.000 personas, un tremendo escenario gigantesco, hay fotos de esa actuación. El Olimpia, que a pesar de todo el dolor y la tristeza, cantamos el 16 de septiembre en el teatro, que se transformó como en una primer acto de solidaridad con Chile. Y ahí, bueno, empezamos nuestra vida de exilio. Y a través del tiempo, cuando pasan 15 años, tú empiezas, ya conoces el idioma, conoces a la gente. Nosotros hacíamos un trabajo de recorrer Francia de punta a cabo. La recorrimos muchas veces porque hacíamos cientos de conciertos al año. Entonces eso significa que íbamos a todas partes, a ciudades chicas, grandes, conocimos toda Francia por dentro, más que Chile, yo creo, porque en Chile habíamos estado 8 años, desde el nacimiento del Quilapayún en el 65 hasta el 73, 8 años. Pero era difícil hacer una gira en Chile. Recorrimos Chile, fuimos a Punta Arenas, fuimos a Arica, etcétera, a la zona salitrera, al sur, a los lagos, Puerto Montt, en fin, todas eran ciudades que conocíamos, pero con muchas restricciones, en el sentido de que pequeñas ciudades no llegamos. En cambio, en Francia llegamos a las pequeñas ciudades de poquitos habitantes que organizaban los conciertos y qué sé yo, y se apropiaban de nuestra música, nos hacían sentirnos muy cerca de ese país, ¿no? Entonces, bueno, se crearon lazos muy profundos, como los que el INTI también se le crearon a ellos en Italia. Es curioso esta historia de estos dos grupos que quedan, uno en Italia, otro en Francia, y bueno, y hacen todo un recorrido profundo, musical, son reconocidos en ese mundo, reconocidos como, yo creo, ningún artista nacional ha tenido el reconocimiento en Francia como el que tenemos nosotros. Lo mismo ocurre con los Inti. Los Inti vendían miles de discos, nosotros somos testigos del éxito que tenían en Italia. Es maravilloso eso cuando tú piensas que se reunían. A veces nos invitaban a tocar y bueno, se llenaban estadios. Un concierto inolvidable con los Inti fue en las Arenas de Verona, que ese espacio antiguo, un circo antiguo, ¿no? Que se llenó, repletó 25.000 personas, ¿no es cierto? Y cantando ahí, ¿sabe? Maravilloso. Pues. Entonces se generaron lazos muy profundos con Francia. Además que Francia es un país muy atractivo históricamente hablando. Como decía Mata, decía, Francia no es un país, es una causa. ¿Entiendes? Por el rol que siempre ha jugado Francia como país equilibrado, en fin, el país de la cultura, del pensamiento, ¿no? Y eso nosotros lo vivimos, lo apreciamos, lo aprendimos a querer y echamos raíces. Algunos se casaron ahí, armaron familia,
¿no? Todavía están allá, ¿no? Hernán todavía está, en fin, hay varios que todavía siguen allá, y sus hijos también. Y bueno, mis hijos se quedaron allá. Tengo 3 hijos en Francia. Entonces los lazos no son solamente por el exilio, sino que son ya familiares, profundos, ¿no? Estamos siempre hablando, sabiendo qué pasa en Francia, a través de los diarios, la televisión que podemos ver en internet. Todas las cosas. Entonces es un país que se agregó a nosotros. Y lo que yo decía, que es tal vez lo más curioso de esto, es que el exilio es una escuela de universalidad, ¿entiendes? Porque te demuestra que tú puedes ser de otra parte. O sea, imagínate, es muy difícil entender para una persona que nunca ha sido exiliada, es muy difícil entender que uno pueda también ser de otra parte. Y tú crees que eres del país que eres nomás. No tienes raíces en ninguna otra parte. Estás aquí y ves el mundo desde este balcón y con todas las limitaciones o posibilidades que te da esa circunstancia. Pero cuando tú eres exiliado, empiezas a ver el mundo desde otra parte también, ¿entiendes? Desde otro balcón. Y esa otra parte no anula la anterior. Eso es lo curioso. Entonces empiezas como a vivir en una especie de tierra de nadie, donde te empiezas empiezas a entender con profundidad que también tú podrías ser finlandés, o también podrías ser alemán, o también podrías ser peruano, o que las circunstancias te pusieron en ese lugar. Y que claro, estás ahí, esa es tu realidad. Pero descubres que el ser humano tiene esa universalidad en el fondo. ¿Fíjate tú? O sea, en el fondo no somos solamente eso a lo cual estamos obligados o destinados a hacer, sino que tenemos esas puertas y ventanas abiertas hacia el mundo y podemos ver el mundo con esos ojos universales, llamémoslo así, ¿ya? Que son los ojos que ven las cosas desde el punto de vista del hombre, no desde el punto de vista chileno o francés o americano o esto o lo otro, sino que desde el punto de vista del ser humano. Encuentras tú cuáles son las condiciones que hacen que un ser humano sea un ser humano. Y esas condiciones se pueden desarrollar, se transforma en una especie de postura tuya ante la vida, ¿no? El que ha sido exiliado, yo creo que tiene esa apertura que el que no ha sido exiliado no tiene. Hay una riqueza que te da esa condición que no por eso te estoy predicando, seamos todos exiliados o vámonos. Ojalá que nos echen de donde estamos para, digamos, alcanzar esta belleza de la que estamos hablando. No te estoy diciendo eso, sino que es simplemente una ganancia. Eso es lo que, o sea, una ganancia que te dio la vida, que tú no buscaste, que se te dieron las cosas así. Y entonces, bueno, yo me siento muy cercano a Francia, muy cercano, por razones de todo tipo. Y me siento muy cercano a Chile, y sobre todo en momentos como el que estamos viendo ahora, que es una aventura bellísima. A mí me hace recordar mucho
los tiempos de entusiasmo de la Unidad Popular, de esa época en que había como un despertar, que la gente se atrevía a hablar, que había como una locuacidad en el pueblo, una cosa nueva, ¿ah? Que yo encuentro ahora también lo mismo, como una especie de fiereza, de orgullo, de, de, de pararse sobre su pie y decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos, ahora tienen que escucharnos o ahora somos nosotros los que mandamos, que es la situación de un pueblo orgulloso, digamos, que es lo que uno siempre quiere para su país, ¿no? Sí, hasta hace un poco tiempo atrás, como esta desorientación política que uno podía percibir en el ambiente provocaba como cierta angustia, cierto escepticismo, pero ahora Claro, esta desorientación tiene otro tono, ¿no? sí, sí, yo creo que octubre eh, fue un momento histórico de gran magnitud, digamos, eh, que transformó a Chile, transformó a los chilenos. Ojalá que todos pudieran entenderlo de esa manera, ¿no? Lamentablemente hay derrotados y esa gente empieza a acumular eh, frustración, no toda, por supuesto, pero empiezan a acumular frustración y odiosidades, y eso puede ser peligroso, pero eh, lo ideal es que todos entendiéramos que esta es una oportunidad y nos pusiéramos todos como en la voluntad de abrirnos hacia esa cosa nueva y responder a esa cosa nueva de forma adecuada, ¿no? Porque ahí están todos los riesgos de la soberbia, ¿no? La soberbia es el gran pecado de los hombres, como, como enseña la tragedia, ¿no? Eh, o sea, empiezas a creerte que tú puedes todo y bueno, los dioses te castigan. Eso es seguro que pasa eso, ¿no? Pero por el Eduardo, momento estamos viviendo una situación muy bonita. Eduardo, solo hacer el énfasis de que la pregunta que te hacía por Francia también tenía que ver como para mostrar parte de ciertos referentes que uno identifica de la cultura propiamente, Ah, que podríamos decir chilena. Los claro, Quilapayún sin duda tienen una historia en Francia, tú mencionaste a Mata, pero también ahí estaba Raúl Ruiz, estaba el Cuervo Castro, hay una claro, relación Cuervo, pobre cultural Cuervo, claro, amistosa entre Chile y Francia. Chile ha claro, encontrado un fíjate, lugar en ese país. claro. Fíjate, mira, lo que tú acabas de nombrar. Mira, por ejemplo, el Quilapayún, 7 familias que vivieron durante 15 años y más que eso, que es lo que duró el exilio, de lo que cantaban en los teatros a lo largo y ancho de, ¿cómo se llama?, del país, que iban a los pueblitos, a las grandes ciudades, que hacían grandes cosas en la televisión, que tenían las puertas abiertas y se entendía y valoraba lo que esas personas hicieron. ¿Te fijas? Ujú. O sea, eso es una lección para nosotros. Yo no sé si un grupo de 7 finlandeses que llegan a Chile exiliados podrían sobrevivir 15 años haciendo conciertos en distintos lugares del país. No estoy seguro si, si los chilenos saben apreciar lo que harían esos finlandeses. Bueno, los franceses apreciaron eso. Los franceses apreciaron lo que hacía Raúl Ruiz, que también es una cosa chilenísima, ¿no? Y está lleno de referentes culturales nuestros. Bueno, le abrieron las puertas, lo reconocieron,
lo hicieron director de una casa de la cultura importante como Le Havre, que es uno de los principales puertos franceses, una ciudad industrial, bonita, grande. Bueno, él era el director de la Casa de la Cultura de ese lugar durante mucho tiempo y actuó, bueno, hizo películas con grandes actores franceses, o sea, le abrieron los brazos y Mata lo mismo, ¿entiendes? Entonces, el país tiene una apertura que es muy bella, esa que es totalmente encomiable y totalmente imitable. Ojalá que pudiéramos hacerlo nosotros, ¿no es cierto?, abrirnos de esa manera, ¿no? Yo creo que los franceses reconocieron a la Violeta Parra, también la Violeta Parra vivió ahí. Cuando en Chile no, yo soy testigo de que no la valoraban en la Violeta Parra. Cuando vino ahora todo el mundo dice Violeta Parra y esto grande, pero cuando nosotros éramos parte del elenco de la carpa de la Violeta en La Reina, muchos fines de semana nos quedábamos sentados alrededor del brasero, cantando entre nosotros, porque no venía nadie ¿entiendes? Me acuerdo, en pleno invierno, ¿entiendes? Esperando el público, y de repente a lo mejor llegaban un par de personas y se sentaban, esperaban un rato, después se iban porque no llegaba más gente. O sea, nada, el fracaso completo, total. Entonces, bueno, que haya esa apertura, ese reconocimiento. Sergio Ortega también llegó a ser director de un conservatorio en Pantán. Mucha gente a la que le abrieron las puertas, pudieron desarrollar su trabajo, sus talentos. Así que esa condición que tiene Francia como país es muy imitable. Ojalá todos los países fueran como Francia, en ese sentido de la apertura. Sí. Eduardo, también así rescatando memoria, porque la entrevista nos convoca a eso, ¿no? Claro. Un poco, tú tienes también una obra filosófica publicada, importante, hay textos tuyos. Lamentablemente, los textos de filosofía en Chile circulan muy escasamente, sobre todo los producidos por nuestros filósofos, pero tú ahí tienes textos publicados, has sido un formador también por años en la Universidad de Chile, pero para hacer memoria, a mí me gustaría que recordaras un poco la universidad de los 60 con los profesores que existían en la facultad, la actividad filosófica que existía en esos años. Bueno, la verdad es que cuando tú hiciste la presentación, digamos, había un error que se te escapó, y es que yo comencé a estudiar en la Universidad Católica, pero terminé en la Universidad de Chile. Por lo tanto, yo soy egresado de la Universidad de Chile, ahí donde hice mis estudios. Y ahí hice mi carrera como profesor también. Un poco en los años que a ti te interesan, digamos. O sea, estudié entre el 63, 64, que llegué de Alemania, porque estuve un tiempo en Alemania, como 3 años, y el 64 al
68, una cosa así, de haber terminado mis estudios en la Universidad de Chile y en el Departamento de Filosofía. Cuando yo llegué al departamento, o sea, el año 64, era su director Jorge Milla. O sea, era un gran personaje, muy apreciado, que después jugó un rol importante político, cercano a la democracia cristiana, pero digamos con un pensamiento también filosófico, independiente. Importante profesor, era kantiano, hacía sus clases con mucha minuciosidad, tenía sus alumnos, digamos, que lo seguían, era un maestro en esa época. Habían varios maestros que tenían mucho ascendiente sobre los alumnos. Estaba Juan Ribano, que era profesor de lógica, de quien yo fui ayudante. Yo fui ayudante de varios de esos profesores de los que vamos a hablar. De Ribano, uno, ayudante de lógica, y el profesor de lógica, y que derivó hacia un pensamiento político muy, digamos, elaborado, con muchos libros que sacó en esa época, que no eran de lógica, sino que eran libros, digamos, de reflexión político-cultural, llamémoslo así, ¿no? Desde una postura marxista abierta, digamos, no militante partidaria. Después había un profesor que se llamaba Castor Narvarte, que fue muy importante porque él era especialista en filosofía griega y tenía un trabajo muy profundo con Platón. Dejó un libro muy importante sobre el Teeteto, que es un diálogo dificilísimo sobre el conocimiento. Y Castor Narvarte era un profesor que había llegado exiliado de España, era vasco, y bueno, tenía una formación, había estudiado con Zubiri, era una persona de alta formación filosófica, y escribió cosas sobre los presocráticos, hacía cursos sobre filosofía antigua, ¿no? Y después que otro profesor estaba Palacio, que hacía cursos de introducción a la filosofía, que después lo volví a encontrar en Francia, en París. Me acuerdo que era guardia en el Pompidou. Trabajaba guardia nocturno en el Pompidou. Y estuvo durante mucho tiempo ahí trabajando, me lo encontraba a veces, conversábamos, siempre mantuvimos una amistad. ¿Qué más? Schwarman, ¿lo tuviste como profesor, el autodidacta? ¿A quién? ¿A Félix Schwarman? Claro, por supuesto, Félix Schwarman, muy simpático, divertido. Hacía clases de filosofía de la ciencia y era muy entretenido. Era un personaje curioso porque era autodidacta, no tenía formación, digamos, académica. Había sido tipógrafo en sus comienzos y por ahí había entrado, digamos, en el mundo literario y filosófico. Y escribió un libro sobre
teoría de la expresión, que fue muy valorado. Él era muy valorado y con razón, porque en realidad era un gran profesor de historia de la ciencia, muy entretenido, lleno de anécdotas, era un personaje. ¿Quién más? Bueno, Lucho Alvi, que estaba reemplazando a Oyarzún, que había dejado de hacer clases, y como él era ¿cómo se llama? El ayudante, entonces había tomado las clases de él. Y Lucho hacía clases de poesía española de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Y era muy entusiasta y hacía sus clases. Eran clases como de estética, pero en el fondo eran como interpretaciones de la poesía de San Juan de la Cruz, que son bastante herméticas, pero que él las aclaraba y eran buenas clases. Y bueno, son todos profesores. Mira, los profesores que más tuvieron significación para mí fueron dos profesores de la Católica más que de la Chile, ¿no? Uno que es Hernán Larraín, que era el famoso cura Larraín, que era un profesor formado en Alemania, que hacía cursos de psicología, pero con una gran cultura y con un conocimiento profundo de la psicología de la personalidad, de Philip Lerch, digamos, filosofía existencial, ¿no? Cosas muy, muy interesantes. Y era también experto en Ortega y Gasset, muy admirador de Ortega y Gasset. Y sus clases eran así como muy brillantes, ¿no? Era un gran orador y hacía unas clases brillantísimas, tanto que los alumnos lo aplaudían al final. Nunca, en ninguna ocasión vi una cosa como esa. Y después el otro profesor, que era como una especie de Sócrates chileno, se llamaba Viterbo Osorio, con el cual nos hicimos muy amigos y nos paseábamos por Santiago porque hacía clases en distintos colegios y tenía un voto de pobreza y caminaba a pie de un colegio al otro donde tenía que hacer clases. Y yo lo acompañaba, me encantaba conversar con él, así que nos paseábamos por Santiago Los conversando peripatéticos sobre... de Santiago. Claro, exacto, peripatéticos de Santiago. Y conversamos, bueno, mucho sobre Aristóteles, eh, sobre Heidegger también. Él como que me despertó el interés en Heidegger, empecé a leerlo con mucho interés, el mayor al principio. Y era un gran profesor, una persona muy a la antigua, diría yo, o sea, como tú dices, peripatético, ¿no? Dialogante, y con un conocimiento profundo, sobre todo de Aristóteles. Era muy, muy interesante eso. Sí. Sí, Nuestra querida profesora Carla Córdoba ha dicho que tal vez esos años son los años más importantes de la filosofía que se ha hecho en Chile. sí, es posible que sea así, ¿eh? Aunque es posible, no estoy seguro, porque bueno, tendríamos que dejarla afuera la obra de ella y la obra de su marido, que son dos obras
de primera importancia en la historia de la filosofía chilena, ¿no? Roberto es sin duda uno de los más importantes filósofos chilenos, filósofo de la ciencia, está en otro nivel, digamos. Él escribió ese libro de historia de la matemática. No, ha escrito cosas fundamentales, ¿no? Que van a quedar sin duda, ¿no? Felizmente, gran parte de su obra ha sido republicada por la editorial Diego Portales. Claro. Sí, pero y la Carla también es muy profunda, es una gran maestra. Sus libros son muy claros, escribe muy bien, domina la lengua. Ella dice que le cuesta mucho escribir, pero no se nota, porque es una fluidez y es un agrado leerla siempre, la Carla. Sí, Eduardo, una cosa mucho más anecdótica para el público que hoy día nos escucha, luego vamos a leer los saludos que te han dejado, pero tú nos has dejado ver, sobre todo con la aclaración que me hiciste, que tienes un corazón azul. Y por ahí he escuchado una historia personal tuya de cómo también en el fútbol se manifestó una pasión azul. Y ahí hay un recuerdo que yo creo que hay que contarlo a la audiencia hoy día públicamente. ¿Cómo sucedió eso? Yo soy azul. No, o sea, sucedió porque en la época de mi infancia, digamos, existían los clásicos universitarios. Y los clásicos universitarios, digamos, había que definirse. Tú o eras de la U o eras de la UC, ¿no? Y la gente se dividía digamos, en Chile había los de la U, los de la UC, estaban los del Colo, pero eran como no había clásico en el sentido en que se usó la palabra posteriormente. El único clásico era el clásico universitario, que era muy entretenido porque habían barras, se hacían espectáculos, claro, y participaban los estudiantes y se hacían cosas bien bonitas. Bueno, y yo elegí la U, yo no me sentía, digamos, cercano a la católica. Mi padre le gustaba el Magallanes, me llevaba a ver los partidos, pero cuando aparecía la U, lo que a mí me gustaba no era el Magallanes, sino que la U. Yo aplaudía y saltaba arriba del asiento, y mi papá me miraba con cara de pocos amigos. Pero fue una bueno, y siempre tuve relaciones con la U. Fíjate que me pasó una cosa bien rara. Mi papá, te dije que trabajaba en la, ¿cómo se llama? En la papelera. Había unas oficinas de la papelera que quedaban, no sé, por Tucuña, Maquena. No eran las que había en Puente Alto, sino que otras que estaban más cerca de Santiago. Y entonces a nosotros había unas inmensas bodegas ahí, con unas grúas para levantar unos rollos inmensos de papel, y esas grúas se podían manejar desde abajo, con un sistema muy simple de botoncitos para avanzar, retroceder, etc. Y nosotros nos encantaba ir a jugar a esas bodegas, ¿no? Que uno se podía esconder detrás de los grandes, de estos rollos de papel gigantes, ¿no? O podía jugar con esta grúa que además se levantaba y bajaba, entonces nosotros nos pescábamos del extremo
y el otro amigo nos subía o nos bajaba, nos hacía recorrer, todo eso. Era fantástico, era una especie de feria de diversiones. Y para ir y volver, mi papá, o sea, yo llamaba a mi papá para que nos mandara un chofer y nos mandaba a una camioneta a buscarnos y a dejarnos. Y el señor de la camioneta, que era un antiguo boxeador, ¿ya? Quien, me acuerdo, bueno, no, se me olvidó ahora, no, Juanito, creo que se llama, Sánchez. Juanito Sánchez. Entonces, lo llamábamos por teléfono a mi papá y mi papá nos enviaba a este señor, que era muy buena persona. Como había sido boxeador, nos enseñaba pases de box y qué sé yo, con tonterías de cabros chicos. Y hablábamos mucho en el camino de ida y vuelta, nos hacíamos como un poco amigos. Y él nos contaba de un hijo que tenía, que era, y que estaba empezando a jugar por la Universidad de Chile, ¿ya? Y resulta que este hijo que tenía era Sánchez, Leonel Sánchez, que estaba empezando a jugar. Y Juanito nos llegaba a verlo jugar, a ver, cuando tenía partido, nos llevaba a verlo jugar. Entonces aparecía Leonel con su traje azul y qué sé yo, era maravilloso para nosotros. Y después cuando entró ya a ser un jugador profesional y empezó a meter goles y se transformó en, ya para nosotros era como alguien de la casa que hubiera hecho eso, ¿entiendes? Entonces era fantástico. Y eso me hizo a mí hincha definitivo de la U, ¿no? Después, bueno, tenía un amigo que vivía cerca, que tenía el padre era periodista y tenía un pase libre al estadio, con el que podían ir 2 personas. Entonces, íbamos todos los fines de semana a ver jugar a la U. Cuando había partido en el Nacional, nos íbamos caminando porque vivíamos muy cerca y entrábamos al estadio, nos sentábamos en el lugar donde se sientan los periodistas, que al lado de la cancha. Así que veíamos el partido echado para atrás y felices. Y los 2 hinchas de la U, así que estamos felices. Entonces, bueno, vimos todo. Yo vi todos los partidos del Ballet Azul, vi los grandes partidos de la U con Santos, por ejemplo, cuando le ganó 4-2, creo, algo así, no me acuerdo bien. Pero los grandes momentos de la U los vi ahí, una final, me acuerdo. Y después, bueno, después vino el exilio, se acabó todo eso. Y cuando volví, tenía unos amigos con los cuales íbamos al estadio. La U estaba en segunda división, entonces era una cosa tristísima, pero igual íbamos a alentar al equipo. Y vivimos todo ese proceso que va desde estar en el descenso a subir a primera división, ser campeón una vez, ser campeona 2 veces, y como 3 veces seguía fue campeón la U. Entonces fue un periodo así glorioso, inolvidable. Y todavía veo los partidos de la U, ahora por televisión a veces, alguna vez he ido al estadio, pero ya no voy tanto al estadio, pero lo veo por televisión. Sí, yo quería soy azul. Yo quería hacerte sacar sobre todo esta historia de Leonel, que me parece que también es una figura para rememorar en una celebración del Claro,
Eduardo, Leonel, te voy a leer y su algunos, padre, sí, que para nosotros fue boxeador. un personaje importante en nuestra niñez. Te voy a leer algunos saludos Ya, que nos han dejado. ya. Por ejemplo, te saludan Marco Antonio Farías, Horacio Durán, Horacio, Marjorie Álvarez, Vale Jara, Cantayal. Valeria Bustos dice, qué orgullo escuchar a uno de los grandes. Abrazo, Eduardo, desde la Junta de Vecinos del Progreso. qué Raquel, bueno. Raquel Gutiérrez, grande Eduardo, pilar del Quilapayún, símbolo de la música chilena. Gracias, Te manda amigo. saludos la radio La Voz de Huemul. Escuchar a Eduardo es una verdadera clase magistral. Un colega de música y escritor también, Chinoy. Capísimo Eduardo, excelente disco. Gestión Qué de las bueno. culturas, un gran abrazo, buenísimo, grande Eduardo Carrasco. Romel Ríos desde Lolol, un honor poder escuchar a don Eduardo Carrasco. Jorge Carrasco Gutiérrez, qué grato escuchar que el sustento de la música que hemos escuchado por más de 50 años es sólido y real. Gracias, Eduardo. Horacio Durán, por ahí también recuerda al profesor Giannini. Claro, oh, se me olvidó Janine. Humberto, claro, gran y, amigo, además. y Qué Jorge Donoso. ingratitud, qué Horacio, está atento ingratitud, ahí. se me olvidó. Claro, bueno, Y el Alzheimer. también dice que Santos ganó 4-3 con Pelé y todo. También lo recuerda Horacio Durán. Claro, claro. Y Sí, po. un último saludo de Jorge Donoso, que es de un grupo que es más o menos cercano al Quilapayún, el Barroco Andino. Dice Sí, Jorge Donoso, muchas gracias por esta extraordinaria conversación llena de historia, identidad, experiencia y vida, una verdadera riqueza cultural aún viva y muy vigente. Gran referente qué para bueno, amar a nuestra América. Todos esos qué saludos bueno. te han dejado, Eduardo. Yo solo quisiera, como para ir cerrando ya la conversación, hemos conversado harto hoy Claro, día, sí, po. los versos de una frase de la canción Uno Más, que tal vez muchos no la Ah, han sí, escuchado. sí, Comienza esta canción, ¿no?, con uno más que se agrega, quizás no tuvo suerte, a la lista macabra del libro de la muerte. claro. Y ya que estamos en esta condición de encierro, no sé si te gustaría compartir algún mensaje con los ciudadanos que hoy día estamos encerrados. Un poco triste. Chupa, claro, estamos en esta broma pesada que es esta pandemia que nos aleja unos a otros. Eh, y bueno, espero que todo esto se acabe por fin, que logremos sortear sanos y salvos estos escollos que la vida nos ha puesto en el camino. Y bueno, nada, o sea, hay que hacer lo que se nos dice que hagamos, no tenemos otra alternativa. Eh, tenemos que cuidarnos, en fin, las personas que están a cargo suponemos que sean lo suficientemente responsables como para llevar adelante, digamos, la lucha contra esta enfermedad y ojalá que nos volvamos a encontrar rápidamente con eh, nuestras vidas reales, no esta cosa que tenemos ahora que es un poco ficticia, un poco rara, y que bueno, podamos libremente caminar por las calles, de la mano con nuestros amores, y en fin, entrar a comprar sin temor, eh, y vivir la vida que tenemos que vivir. Si estas situaciones es una cosa terrible. Tenemos que
salir. Y para eso yo creo que es muy importante que nos acompañemos, estemos juntos a través de estos medios, a través de lo que sea, que no perdamos los lazos humanos, que son la cosa más importante que tenemos. Que los padres estén cerca de sus hijos, que los hermanos, que los amigos no dejen de hablarse, si no pueden encontrarse, por lo menos que se vean a través del Zoom y que conversen, en fin, tratemos de encontrarnos y vivir una vida juntos, porque eso es lo que, a eso estamos destinados como seres humanos. Muchas gracias, Eduardo. Yo agradezco a las personas que están tras de nosotros, a Patricio González, quien tiene la dirección de la Fundación Casa de los 10, a Han Schuster, que es el coordinador cultural de la Universidad Católica Silva Enrique, a Claudia Díaz, que es la directora del Colegio Pedro de Valdivia, Peñalolén. Todos me transmiten que estos espacios también son tu casa y que esperan en algún momento poder reencontrarse de manera presencial. Claro. Y invitarlos a un nuevo coloquio de filosofía y música que vamos a hacer el 9 de junio a las 7:30. Lo vamos a dedicar al cine y ahí vamos a tener como invitada a la compositora Valentina Cagliosi y a la soprano y actriz Pamela Flores. Ellas van a compartir en esa tarde con nosotros. Y esperamos también reeditar pronto un ciclo nuevo, Conversando a Patrimonio Vivo. Vamos a ver si podemos invitar a algunos músicos argentinos. Ya nos confirmó Teresa Parodi y estamos a la espera de Víctor Heredia, que tal vez sea otro invitado para darle continuidad a este ciclo. Muchas gracias, Eduardo, un gran abrazo. Gracias por permitirme seguir conociendo parte de tu intimidad, de tu experiencia y también de tu sabiduría. Muchas gracias, te agradezco mucho tu generosidad, ya te lo he dicho otras veces. Ha sido muy importante para mí conocerte y espero que sigamos acercándonos y haciendo cosas juntos. Por lo menos conversar. Muchas gracias, Eduardo. Y por ahí te quedan algunas cosas pendientes que ojalá se den pronto. Claro. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias. Y muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.